El fiscal considera desafiante establecer la premeditación de Daniel Sancho y abre la posibilidad de que evite la pena de muerte. La Fiscalía ha reconocido la dificultad de demostrar la premeditación en el juicio contra Daniel Sancho por el presunto asesinato de Edwin Arrieta, tras concluir este miércoles la fase en la que han declarado los testigos propuestos por la acusación. Me he entregado completamente al caso y estoy satisfecho. No estoy seguro de si podremos sostener la acusación de asesinato premeditado. De todas maneras, ha sido un desafío desde el principio, afirmó el fiscal del caso, Yerabat Sabatichai. La premeditación puede ser difícil de establecer, ya que seguir el rastro de la investigación hasta llegar a ella resulta complicado. No solo en este caso, sino en todos los casos de asesinato premeditado en general, añadió. Los fiscales acusan a Sancho de asesinato premeditado, un delito castigado en Tailandia con la pena máxima de muerte. Si no se logra demostrar la premeditación, se descartaría la pena capital y Sancho podría ser condenado como máximo a cadena perpetua, lo que facilitaría su posible extradición a España en el futuro. El Ministerio Fiscal y la coacusación estamos pidiendo que sea condenado por asesinato. Es crucial porque la familia considera que Sancho planeó acabar con la vida de Edwin antes de viajar a Copangan, defendió el abogado español de la familia Arrieta, Juan Ospina, quien señaló que todo indica que lo ocurrido el 2 de agosto forma parte de un plan, aunque admitió que si no podemos demostrarlo, lo aceptaremos como corresponde. Ospina fue el único testigo que declaró este miércoles en el tribunal de Koh Samui que juzga a Daniel Sancho por el presunto asesinato de Edwin Arrieta. Como portavoz de la familia del cirujano colombiano, el abogado describió la situación de pobreza que atraviesan los familiares de la víctima tras la muerte de Edwin y justificó la indemnización que reclaman a Sancho. Presentó documentos médicos que evidencian que los padres sufren de depresión, ansiedad, pesadillas nocturnas y están recibiendo tratamiento para sobrellevar la muerte de su hijo, explicó a la salida del tribunal. Además, enfatizó en que los padres no logran superar lo sucedido y que no están al tanto de todos los detalles del crimen debido a su delicado estado psicológico. El testimonio fue tan conmovedor en momentos que una abogada tailandesa tuvo que abandonar la sala entre lágrimas. De hecho, Daniel no interrogó al testigo, lo que resulta inusual, ya que suele hacerlo con el permiso de los magistrados. Fuentes presentes en la sala explicaron que Daniel estuvo más serio y callado que en días anteriores durante toda la declaración. El abogado también defendió la indemnización de 410.000 euros que reclaman a Daniel Sancho, basándose en los ingresos que Edwin tenía antes de morir y en que el cirujano era el principal sostén económico de la familia, argumentos respaldados por documentos presentados al tribunal. Los padres no tienen dinero ni siquiera para comprar en el supermercado o para medicinas, dijo. También detalló que aunque los abogados tailandeses pidieron una indemnización formal de 30 millones de baht, alrededor de 750.000 euros, esto representa un tope máximo, y la familia está más que satisfecha con la cantidad de 410.000 euros calculada por su bufete. Sin embargo, el abogado tailandés de Daniel Sancho, Apichartes Rinual, afirmó que nada puede demostrar los ingresos reales de Edwin Arrieta, a pesar de los documentos presentados por la coacusación. Nada puede probar los ingresos de Edwin ni la cantidad real que enviaba mensualmente a su familia, dijo Esrinual después de la vista del miércoles. También rechazó el pago de la indemnización exigida por la acusación. Depende del criterio del tribunal determinar el costo real de los daños, no significa que si se solicitaron 30 millones de bahts, el tribunal ordenará pagar esa cantidad. Además, enfatizó que no hay margen para negociar la valoración de los daños reclamados por parte de la coacusación. En la misma línea, el padre del acusado, el actor Rodolfo Sancho, descartó cualquier negociación sobre la indemnización. Por supuesto que no, respondió a los periodistas a las puertas del tribunal cuando le preguntaron si se había llevado a cabo alguna negociación al respecto. En cualquier caso, Ospina anticipó que la posibilidad de cobrar la indemnización es remota debido a la insolvencia del acusado. Daniel intentará desacreditar la reputación de Edwin. Con la declaración de Ospina, el tribunal de Koh Samui concluyó la fase de testimonios de la Fiscalía en un juicio que comenzó el pasado 9 de abril y que se celebra a puerta cerrada para los medios de comunicación. A partir de este jueves comenzarán los testimonios de la defensa, comenzando por el propio Daniel Sancho, cuya declaración podría ocupar toda la jornada. El siguiente en declarar será su padre, Rodolfo. El abogado de los Arrieta, Juan Ospina, explicó que esperan una jornada ardua para la familia de la víctima. Esperamos que Daniel mantenga su teoría de legítima defensa y, aunque ojalá me equivoque, estamos convencidos de que intentará desacreditar la reputación de Edwin. Creemos que se dirán cosas que rozarán la falta de veracidad o que no se podrán demostrar. Escucharemos cosas duras y posiblemente será un día difícil para la familia Arrieta. Desde la coacusación también preparan el interrogatorio a Sancho y Ospina adelantó que se centrarán en sus primeras declaraciones, donde confesó el crimen, y en por qué cambió su versión.